Cambiemos la conversación a Clara. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la postura de este podcast. Hola, soy Diego y les doy la bienvenida a este su podcast de confianza, Cambiemos la conversación. En esta ocasión tenemos el honor de tener aquí a Natalia López y en lugar de que yo te presente, quisiera que tú te presentaras y nos hablaras un poquito como de ti, pues qué estudias, pues qué haces, ¿no? Y pues nada, el foro es tuyo. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Diego, por tomar en cuenta este proyecto que también es muy pequeño y por abrir este espacio para hablar de estos temas que creo que son muy importantes. Bueno, pues como ya dijiste, me llamo Natalia, soy estudiante de la licenciatura de Sociología en CEU, en la UNAM, y, ¿cómo decir? Pues soy una estudiante, igual que todos los que creo que están en el espacio que tengo en TikTok. Considero que estoy aprendiendo constantemente. A mí no me gustaría que el contenido que hago o a mí se me percibiera así como, ay, Natalia, no, no, no. O sea, eso yo creo que, pero a Ajá. mí no me gusta esto. Entonces, así como iguales, me gusta pensar, ¿no? Que también cuando enseño, aprendo y viceversa. Entonces, pues sí, esa soy yo. Tengo 19 años y me dedico a hacer contenido de ciencias sociales, feminista en la plataforma de TikTok. Y ahí Ok, como que quiero empezar en Instagram, pero no me late tanto. ok. Y justo es muy interesante esto que estás mencionando, porque para los que no conozcan a Natalia, pues Natalia, como ya dijo, se dedica a crear contenido político en redes sociales, ¿no? Específicamente en TikTok. Y pues de hecho, si ya vieron el título, pues de hecho eso es lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Vamos a hablar sobre la creación de contenido político en redes sociales y cómo este contenido pues descentraliza a cierto punto el conocimiento académico y el conocimiento en general de algo que no se habla tanto, pero siempre está presente como son las ciencias sociales, ¿no? Y pues la pregunta obligada, ¿no, Nat? ¿Por qué TikTok? O sea, de todas las plataformas que se pueden tener, de todas las opciones que te da, por ejemplo, el lado académico, como la universidad, las revistas académicas, de estudiantes, o foros de discusión, o hasta buscar espacios en proyectos ya consolidados, ¿por qué la decisión de crear un contenido político, además, en una plataforma como lo es TikTok? Pues a mí siempre me ha llamado mucho la divulgación científica. Entonces, yo ya ocupaba TikTok privado antes de empezar a hacer Ajá, contenido. Y yo veía que en TikTok había mucha divulgación científica, pero científica de física, biología, claro. química. Y yo quería decir que la gente, cuando alguien les dice ciencia, no se imaginen a una persona en un laboratorio con una bata blanca, porque no, habemos otro tipo de científicos, ¿no? Entonces Claro. todo nace como esa idea. Y entonces yo veía también que TikTok está muy de moda en este momento. La verdad desconozco qué aplicación sea la más popular, pero pues yo veía que mucha gente, y sobre todo adolescentes, estaban ocupando TikTok. Personas que, vaya, todavía no escogen una licenciatura, todavía no Ujú. saben muy bien qué va a pasar. Entonces, creo que a las ciencias sociales les falta un poco de representación porque yo no sabía qué era la sociología muy bien antes de estudiarla. Y entonces, hay representación para otras áreas de conocimiento, pero no para Ujú. esta. Y decía, pues yo creo que a mí me hubiera gustado poder conocer a alguien que estudiara otra cosa que no fueran las ciencias naturales. Claro. Entonces nace como un poco esa inclinación y pues también el feminismo, que no lo puedo ignorar, que yo creo que es una gran parte del proyecto que estoy haciendo. Y entonces pensé, bueno, pues creo que a las mujeres les hace falta representación en las ciencias sociales y pues en estas plataformas, porque no solamente es representación femenina, sino qué representación femenina hay, porque son puras personas bailando o otro tipo de cosas que no tienen que ver con ciencias Ujú. sociales. Entonces dije, yo creo que TikTok es una buena oportunidad, porque aunque ya hay muchas mujeres que también se dedican a hacer un contenido similar al que yo hago, creo que podía aportar algo nuevo a esta comunidad. Y pues es lo que estoy haciendo, una invitación a la lectura de teoría, a la lectura de ciencias sociales. Y creo que TikTok se prestaba mucho para eso. Y esta brevedad de videos que ahora las personas disfrutan tanto. Claro. Entonces, tomé la oportunidad y pues aquí estamos. Lo que dices es bien curioso porque justo a mí me pasó similar, o sea, yo estudio ciencia política
Entonces, pero cuando yo estaba escogiendo carrera, pues no sabía qué era ciencia política, ¿no? O sea, no sabía qué chingados era, no sabía, este, sabía que existían las ciencias sociales como tal. De hecho, en el bachillerato yo estaba en el área de ciencias sociales, porque, pues, a principio sí fue por huirle como a las ciencias exactas, porque yo sabía, o sea, sabía que no me gustaban. O sea, era el único como punto, ¿no? Sabía que no era malo en ellas, pero tampoco me encantaban, o sea, no me dedicaría a eso, ¿no? Entonces, cuando estaba en el bachillerato, que nos hablaban como, pues, teníamos historia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y precisamente teníamos sociología, ciencia política, antropología, ¿no? Eh, pero no teníamos, al menos yo en lo personal, en lo particular, no tenía un acercamiento más fuera de lo académico, fuera de la escuela, a lo que era las ciencias sociales, ¿no? Estaba completamente encerrado a lo que me decía mi maestra, ¿no? Aparte, no es por nada, pero la profesora que nos daba todo ese tipo de materias, pues no era la mejor profesora del mundo, ¿no? Tenía una formación de abogada, entonces Mm. eso, sí, justo así, la cara quizá no fue así como de, pues sí. Digo, no tenemos en nada en contra de los y las abogadas, pero pues las ciencias sociales son tan diversas que luego sí puede llegar a tener como ciertas opiniones diferentes, ¿no? Eh, entonces, justo, ¿no? De hecho, por ejemplo, hablando de sociología, la única percepción que yo tenía de sociología antes de entrar a la carrera era las cuestiones como de instituciones y cuestiones como súper, positivistas, ¿no? O sea, por positivistas, perdón, me trabo, me refiero a como cosas muy exactas, ¿no? Como muy duras, muy rígidas. Y fue hasta que entré a la carrera cuando comencé como a notar que había ciertas formas, ¿no? Ciertas teorías, ciertas corrientes, que no solamente era por un lado, sino había como todo una gama de posibilidades, ¿no? Y por eso me sorprende tanto que cuando conozco TikTok y cuando lo empiezo a usar, ya ves con esto de la hiperpersonalización de las redes sociales, ¿no? O sea, que los algoritmos ya te dan contenido, ¿no? Eh, como empecé a utilizar TikTok ya dentro de la carrera, pues inconscientemente mi feed se empezó a llenar de contenido político, ¿no? Pero me llamó mucha atención de que la gran mayoría de personas que salían en mi feed eran vatos y eran abogados, ¿no? Eran los que creaban el contenido político. Y hasta cierto punto es un reflejo, ¿no? Del ambiente político, ¿no? Los abogados. Este, y así, o sea, comencé, por ejemplo, viendo al Magazo, no sé si lo conozcas, ¿no? Que también ya es como una celebridad en TikTok, ¿no? Y de repente comienzo a ver o a notar otro tipo de contenido que hasta cierto punto se me hacía hasta no sé cómo decirlo, va a sonar como, no sé, raro, pero hasta preocupante, ¿no? Por ejemplo, hay un usuario que no recuerdo cómo se llama, pero se hace llamar el político de TikTok. Yo me imagino que si las personas que lo escuchan lo cachan, es un vato blanco eh, de derecha que habla como de cuestiones de ciencias sociales. Y yo lo empecé a consumir inconscientemente por el feed. Y a mí se me hacía hasta cierto punto muy preocupante justo por lo que estabas diciendo hay muchas personas, la gran mayoría de las personas que utilizan TikTok, ahorita no tengo la estadística o el dato como exacto, pero sí es sabido que la mayor cantidad de público que utiliza TikTok pues, son menores de edad, ¿no? Entonces, desde ahí como que comienza como ese tipo de preocupación que estaba viendo. Y, y ya constantemente, pues empezaron a surgir más personas, ¿no? Como Jerónimo Zarco o, bueno, ahorita no recuerdo los usuarios, por ejemplo, tú o así, ¿no? Que empiezan a expandir, ¿no? Y justo, cuando te conocí, el primer video que vi de ti fue el de qué es la teoría, ¿no? Y, y ahorita nos vas a platicar un poquito así como de qué es ese TikTok. Pero recuerdo mucho de hecho, por ese TikTok te empecé a seguir, ¿no? Porque justo así fue esta coincidencia que eh, el, el TikTok que me había salido como arriba del tuyo, era uno de un chavo que estaba diciendo que las teorías no valían verga, ¿no? O sea ajá, sí, justo, o sea, que estaban diciendo que
que a final de cuentas pues no eran exactas, no se puedan comprobar, que no le tenemos que hacer caso, ¿no? Entonces yo me enojé mucho porque dije, o sea, si le dices a una persona que está estudiando ciencias sociales que las teorías no valen, que las teorías no importan, pues nos estás diciendo que no estamos estudiando para nada, ¿no? O sea, este, y justo después vi tu TikTok y dije, hay algo en este contenido que es muy padre, ¿no? Porque lo primero que comienzas diciendo es, hay en todo TikTok, en todas las plataformas, se habla mucho de teorías, teoría marxista, teoría feminista, teoría no sé qué, pero nunca nos han dicho qué es la teoría, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito de eso, así de ese contenido? Pues también, por ejemplo, te voy a decir qué fue lo que me inspiró a mí a hacer ese TikTok. Ahorita el feminismo tiene un debate muy fuerte que es acerca de las mujeres trans. Entonces, pues yo veía que muchas personas respaldaban sus argumentos en teorías. Sí, teoría de esto, teoría. Pero el problema es que no nada más es la existencia en sí de la teoría, sino la interpretación que nosotros le damos a esta teoría y el grado de comprensión que tenemos de ella. No nada más es decir que porque tal teoría lo dice es así. Bueno, yo opino que hay que matizar un poco las situaciones, ¿no? Entonces yo veía que ya se estaban peleando mucho estas personas porque decían, es que esta persona dijo esto y no, es que esta otra dijo esto. Entonces era una discusión que ya se estaba poniendo muy agresivo, en mi opinión, y por eso hice ese video. Claro que es mucho más complejo que lo que ahí expliqué, pero por ejemplo, ese video de acerca de qué es la teoría, esa información yo la saqué de un sociólogo que se llama Talcott Parsons, que Ujú, escribe rarísimo. Bueno, claro. yo pienso que es de los más complicados que he leído. Y es una forma simple de poner lo que alguien como Parsons dijo para un video de TikTok y para que pues podamos aprender algo acerca de la teoría, ¿no? Y de hecho, en ese video alguien me comentó, ¿y qué pasa si una teoría dice que la flor es verde, pero otra dice que la flor es amarilla, ¿no? Y me quedo pensando unos días y ya después hice un video pues precisamente acerca de la diversidad de teorías que hay, ¿no? Y de cómo esta diferencia entre las ciencias naturales a las ciencias sociales, porque también esos comentarios que tú dices de que nuestras teorías no son comprobables, por Claro. eso las desmeritan tanto. Entonces yo en el video explicaba que a diferencia de las ciencias naturales, las ciencias sociales no desmentimos, no superamos una teoría o demostramos que una teoría es errónea, ¿no? O sea, puse de ejemplo el modelo del átomo, que en las ciencias naturales se demostró que el modelo de Dalton era erróneo y entonces se creó otro modelo y así, ¿no? Se van superando los conocimientos, ¿no? Llegó Einstein y demostró que lo que algún día dijo Newton era erróneo. Y pues eso no pasa en las ciencias sociales porque aquí nosotros no es que vengamos a decirle a alguien que lo que dijo era erróneo o así, ¿no? Y yo ponía de ejemplo cómo todo lo que construyó Marx Ujú. fue una visión distinta a todo lo que dijo Adam Smith en su momento, porque pues la verdad es esa. Y entonces por eso les decía que había que conocer diferentes teorías, no nada más quedarnos con una porque entonces se convierte en un dogma y de nada sirve que sea un conocimiento científico. Sí, ese video de las teorías causó mucho revuelo en los comentarios, pero la verdad yo comentario de odio que veo, directamente lo bloqueo y lo borro. A mí no me gusta discutir con gente en Ok, internet, sí, sí. pero sí, creo que es esa importancia de conocer a las ciencias sociales y de saber que no somos iguales a las naturales. Y a mí me choca ese que cuando llega un Ujú, físico, un matemático, esos güeyes, te dicen, ay, es que esa no es teoría porque no es comprobable. A ver, o sea, ahorita la sí, física hace puras teorías, no puede comprobar nada de lo que dice la claro. física, todo es teoría, ahí está. Y Ajá, yo sí, creo justo. que mucha gente no entiende que para que algo sea teoría, pues es todo un rollo, tiene que estar en un marco conceptual definido, o sea, Claro, no es nada más como que un güey se levantó y dijo, voy a hacer la teoría feminista. No, no fue así. claro. Es muchos años de estudio y pues sí, creo que está muy bien que la gente comience a leer teoría, Ujú, pero es que ahí nos entramos a otro problema de las ciencias sociales, que es la masificación de las ciencias sociales. claro. Ese es otro tema, pero así nos podemos ir todo el tiempo buscando el laberinto del problema y nunca Sí, lo vamos a claro. encontrar. Si hubiera un hilo negro de las cosas, no tendrá sentido estudiar lo que estamos estudiando, ¿no? Y justo ahorita tocaste un tema que también me interesa mucho, que es esta polarización, ¿no? Eh,
y más dentro de, o sea, si existe una polarización dentro de cosas muy pop, como refiriéndonos, por ejemplo, centrándonos un poco más y cerrando como todo esto un poco más en TikTok, hay una polarización de todo, ¿no? O sea, de las polémicas de los famosos, de si está bien o está mal lo que hizo, el contenido es bueno o es malo, pero creo que cuando se crea contenido político, eh, se nota más, muchísimo más esta polarización, ¿no? Y justo cuando estaba empezando a ver como más contenido político en TikTok, empezaba a ver como los comentarios y pues había muchos comentarios, pues había muchos comentarios de hate, había otros comentarios que estaban preguntando, etcétera, ¿no? Eh, y más con temas como los que tratas, ¿no? Como, como teoría feminista, marxista, anarquista, ¿no? O sea, son temas que todavía siguen siendo este, muy polarizantes, ¿no? Entre la opinión pública. Y cuando estaba viendo eso, cuando empecé como a notar eso, me quedé pensando, por ejemplo, en todas esas personas que, que son menores de edad y están consumiendo TikTok, ¿no? Y están consumiendo contenido político en TikTok, ¿no? Y seamos sinceros, o sea, las personas de contenido político que más te aparecen en el feed son los abogados que habíamos mencionado, ¿no? Y, y lo decimos desde la experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estés iniciando en TikTok, pues el algoritmo te avienta lo que más se consume, ¿no? Y a mí me aventaba mucho eso, a mí me aventaba los primeros contenidos políticos que vi, pues fueron de ellos, ¿no? Y a mí se me hace muy preocupante todo eso, ¿no? Más que nada por lo que es, por esas nuevas generaciones que empiezan a consumir, ¿no? Y que empiezan a tener una formación que a lo mejor a nosotros hasta cierto punto nos hubiera gustado como tener que tan sencillamente, eh, pero quisiera saber como qué opinas de todo esto, ¿no? O sea, de esta creación de contenido político y cómo puede llegar a sesgar o no a las nuevas generaciones, en sentido, pues las personas que son menores de edad, ¿no? 16, 15 años, ¿no? Pues yo por eso soy muy cuidadosa con el contenido que subo y con los temas que hablo. No porque infantilice a los adolescentes o a las Ujú, personas menores de edad, pero creo que sí, pues sí, de cierta forma somos adultos universitarios, no en el sentido cursi de la palabra, sino que claro, somos un poco más grandes. Hay una responsabilidad acerca de lo que subimos y de lo que decimos. Y no con esto estoy diciendo que seamos los papás o que tengamos que... No, para claro, nada. Pero, o sea, yo creo que sí hay que ser conscientes que yo me pongo a pensar cuando tenía 15 años y pues sí, no tienes otras herramientas con las que matizar a veces lo que alguien te pueda estar diciendo. Entonces, no sabría, o sea, cómo explicarlo. Yo por eso soy muy cuidadosa y, por ejemplo, hace ujú, rato mencionabas una cuenta de TikTok que yo lo tengo bloqueado porque le hice un video órale, respondiendo a una estupidez que estaba diciendo claro, acerca del humor. Ay, no, este tema del humor también es tan reciente y claro, mil cosas se pueden decir al respecto de qué es humor y qué no es humor, ¿no? Pero él estaba diciendo que los chistes clasistas, homófobos, misóginos eran humor, ¿no? Y yo estaba claro, explicando desde Adorno y Horkheimer por ujú, qué eso no es humor. Pero bueno, entonces te empiezan a comentar así, señores, es que estás muy joven para estar tan amargada. Es que no sabes qué es humor. Y entonces, yo no discuto con esa gente, ¿no? Pero yo pienso que todas estas cosas ¿cómo decir? Pues sí, de la polarización de opiniones en TikTok y de este contenido en menores de edad, es precisamente porque todos creemos que sabemos de la sociedad y todos creemos que claro, sabemos de sí, política. Porque ujú, si tú ves a un güey haciendo nanotecnología en TikTok, no le vas a debatir si eso que está haciendo es correcto o no, porque nadie sabe nada de nanotecnología. ajá, Pero a veces la sociedad y todo esto se nos presenta como cotidiano y decimos, no, a huevo que sí sé, voy a opinar y lo que yo pienso es esto. claro, Entonces, lamentablemente eso es lo que pasa y creo que por eso tenemos mucha responsabilidad los que creamos contenido en TikTok, porque a veces las personas solamente repiten lo que escuchan y eso es muy triste. claro.
Y entonces, si escuchan a un baboso como este que decía que eso sí es humor, van a toda esta bola de escuincles a pensar que sí es humor eso, ¿no? Y van a justificarse en que, porque lo dijo el abogado con una falacia de autoridad, es porque sí es humor, ¿no? Y nunca se van a cuestionar de dónde viene ese humor. ¿Por qué nos da Claro, risa? O sea, ¿dónde nos enseñaron que eso da risa? ¿O dónde nos enseñaron? ¿Me entiendes? Entonces es como, claro. claro que si nos ponemos a pensar de dónde viene todo, pues todo viene de un lugar horrible, la verdad, nada tiene una mejor respuesta. Pero al menos es pensar Ujú, críticamente, saber de dónde viene esto. Y creo que ese es el problema con mucho del contenido que se crea y que muchas de las personas que crean este contenido sean este tipo de batitos, fresas, whitexicans que viven en una burbuja, claro. no saben más allá de las cuatro paredes de su casa. Entonces, está medio complicado, yo pienso, ¿verdad? Y no solamente es qué hacemos nosotros, qué enseñamos. Y creo que ya repetí mucho, pero es que volvemos al problema de la escuela misma. ¿Qué es Claro, la escuela? Tú te sientas, escuchas a un cabrón hablar 2 horas, anotas bing, y repites todo. Y después te claro, preguntan, ¿qué aprendiste en la escuela? Y repites lo que dice el maestro, porque, el maestro claro. es incriticable. Pues pareciera lo mismo aquí, ¿no? Que las personas que crean contenido, todo lo repiten al tal cual y como lo dijo esta persona, ya es incriticable, porque como, Claro. también ese es un problema muy grande, porque antes era que opinaba alguien que no sabía. Ahora es alguien Ujú. que sabe y opina, pero pues también dice unas cosas que luego dices, ay, qué horror. Sí, Pero claro. como ya es el abogado, como ya eres el sociólogo, como ya eres el politólogo, ya como Ujú. esta falacia tipo de autoridad de haber estudiado y ya a la gente a veces creo que no se anima a criticar a las personas por eso, pero sí es un gran problema este de el contenido y la Claro. politización, la polarización. Y eso sí da como mucho a pensar porque, como dices, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, de alguien que hace contenido de física, de nanotecnología, de biología, lo que sea, cuando se llega a un contenido de ciencias sociales, da más pauta a las opiniones, ¿no? Da más apertura, por lo mismo que, que creemos que todo es tan cotidiano que podemos opinar de eso. Y digo, se puede, se puede opinar de eso, ¿no? Es bueno. De hecho, a mí me da como, a mí me encanta como todo este auge del contenido político en redes sociales, porque creo que es muy bueno en el sentido de que si se sabe aprovechar, se puede crear un contenido, un pensamiento crítico muy padre, ¿no? Eh, pero más que nada, y como dices, ¿no? O sea, nosotros que tenemos el privilegio de estar estudiando, de ser universitarios, eh, pues ya cuando vemos cierto contenido, pues ya lo pensamos más, ¿no? O espero que así pase, ¿no? Así que lo pensamos dos veces, así como que vemos y decimos, ok, pues sí, pero no. O no, se ve que está sesgado por esto, está sesgada por esto. O así, o sea, ya lo criticamos un poco más, ¿no? Tenemos un pensamiento crítico un poco más afinado. Eh, Sin embargo, por ejemplo, ¿cómo guiar o cómo o qué consejos darías tú para consumir contenido político, ¿no? Vaya, porque pues eso, ¿no? O sea, ¿cómo crees que es la mejor manera para filtrar el contenido político que consumimos, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que consumimos tiene un reflejo directo a lo que pensamos, ¿no? Lo que consumimos tiene un reflejo directo a cómo actuamos, lo que pensamos, lo que criticamos, ¿no? Y hasta hoy en día con los algoritmos es pauta para qué contenido se nos va a presentar, ¿no? Si empezamos a consumir contenido políticos puramente de un área o puramente de un fenotipo específico de personas, el algoritmo nos va a soltar más, ¿no? Y más, y más, y más, y nos vamos a empezar a sesgar, ¿no? Entonces, ¿qué consejos tú das para comenzar a consumir ese contenido político y que no caigamos, pues, en este sesgo, ¿no? De encerrarnos en un solo ambiente o de ser más críticos como con lo que estamos viendo. Pues pienso que más que para poder seleccionar qué contenido consumimos o cómo lo consumimos, sea cómo desarrollar un pensamiento crítico en general para la vida, porque Claro, pues la vida va más allá de las redes sociales, ¿no? También de las personas, de claro, todo esto, ¿no? Pues yo lo primero que sería es que preguntáramos todo, cuestionemos todo,
desde el lenguaje mismo, porque a veces las personas ya las palabras también las dan por hechas y no, Claro, es que es que para mí es un laberinto de preguntas el pensamiento crítico, pero primero tendría que ser eso, cuestionar todo, dudar de todo y en verdad de todo. Y todo es criticable, nada está dicho ya. Y también, ¿de dónde viene este contenido que estamos consumiendo? ¿De dónde está sacado? claro. ¿Me entiendes? Y ya sé que eso es como muy académico y un poco positivista, como un poco de las citaciones, Ujú, pero no nada más es con el afán de citar y de seguir el APA y todo eso. No, no, no. ¿Está verdaderamente informada esta persona que está hablando? ¿O de dónde se está sacando esto? ¿O claro, lo está sacando nada más de ella? ¿O de dónde? ¿Me entiendes? claro. Y también nosotros, pues sí, criticar, que es algo que jamás se nos enseña en la escuela y es muy triste. Ujú, Pero pues sí, de hecho. eso, criticar y darse cuenta que para todo lo que está dicho hay más de una forma de verlo. Y que porque algo no nos guste no significa que no tengamos que conocerlo, que yo creo que eso es algo que pasa mucho, que por ejemplo a alguien no le gusta X autor, X corriente de pensamiento, X teoría y la desconoce. Claro. No, todo tiene algo muy valioso, de todo hay cosas muy valiosas, pero sí, hay que ejercitar mucho el pensamiento crítico y dudar de todo, pero pues lamentablemente estamos yo creo que en una época, en un contexto sociohistórico bien complicado para dudar, pero pues sí. Y también yo les diría que dejáramos de endiosar gente, dejáramos de hacer ídolos de estas grandes, estos Sí, influencers, y darnos cuenta que todos son güeyes comunes, como tú y como yo, que claro, claro, cada quien en su individualidad es maravilloso y todo esto, pero claro, claro. que no hay un gran ídolo, no hay alguien a quien seguir, pero bueno, ¿saben? Eso es otro problema, todo es un problema ya cuando lo pensamos, pero Claro. Es que a mí se me hace súper curioso, y de hecho lo dije en una cápsula pasada, que se me hace muy, muy curioso cómo algo que parece muy simple, así, muy, muy cotidiano, muy simple, como se empieza a complicar cuando nos paramos un momento y preguntamos por qué, ¿no? Ese ejemplo lo ponía, por ejemplo, con la cultura pop, ¿no? Que convivimos cotidianamente con ella, la consumimos, la reproducimos, pero nunca nos ponemos a pensar, pues qué chingados es, ¿no? O sea, y cuando nos preguntamos qué es, nos damos cuenta que no se resuelve yendo al diccionario y buscando, pues, qué es cultura y qué es popular, ¿no? Y juntándolas. Nos damos cuenta que hay miles de estudios culturales a partir de eso, ¿no? Y hay miles de opiniones a partir de eso. Y creo que ese ejemplo se puede trasladar como específicamente ahorita como a lo que consumimos en redes, ¿no? El pararnos un segundo y preguntar, ¿qué es esto? ¿Quién eres? sí, ¿De dónde sí. viene? ¿No? Eh, y no tanto como para constantemente estar desvalidando a las personas, ¿no? Que crean No, contenido, no, no, no. sino simplemente como el decir, pues, ¿por qué, no? ¿De dónde viene, no? Y justo también, por ejemplo, me llamó mucho la atención que de mucho contenido que estaba consumiendo, eras de las únicas que citaba, ¿no? Que citas a Parsons, a Foucault, a Adorno y Horkheimer, todo eso, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Porque al principio, no te voy a mentir, ya que estamos en confianza, cuando empezaste a citar, yo sí dije, ay, va a ser, o sea, fue así como de, a lo mejor dos, tres personas te van a entender, o van a cachar lo del autor, pero ¿qué va a pasar, no? Después. Y me gustó mucho la forma en la cual como los ejemplos tan ilustrativos que hacías y aparte también como esta nueva manera como de, por ejemplo, hay algo que se me hace muy curioso, por ejemplo, de esos trends que son como de bailes, pero que en lugar de poner como que el objetivo sea como la persona bailando, empieces a poner como el contenido, ¿no? O estas maneras como de poner, no sé si escribas tus guiones o cuando termines de hablar como que escribas en la pantalla como los subtítulos, pero a mí se me hacen como buenas maneras y nuevas maneras de, de que, de que el contenido o el mensaje que estás dando sea recibido, ¿no? Como aprovechar como todas estas, no sé, recursos que te puede dar como las aplicaciones así como para poder llegar, ¿no? Eh, Y justo te quiero preguntar el, el si crees que es válido como tal
el crear contenido así. Porque mira, te voy a decir algo, te voy a contar. El otro día estaba viendo un tweet donde decía donde un chavo contaba que su asesor de tesis lo había regañado porque su tesis carecía del lenguaje académico, ¿no? Él decía que a final de cuentas, ¿de qué sirve el conocimiento si no se puede transmitir, ¿no? A la sociedad en general. Y cosas eh, tan importantes y hasta cierto punto tan desconocidas como son las ciencias sociales, ¿no? En la sociedad como tal, ¿no? Y eso me recordó mucho en la carrera tenemos algo que se llama el dilema del taxista, que es cuando tú vas a un taxi o un Uber o a la peluquería o algo así y te preguntan, pues, ¿qué estudias? Y tú dices, no, pues sociología. ¿Qué es lo más común que pasa? ¿Y Pues, qué es la sociología? ajá, te preguntan, pues, ¿qué es la sociología? O en mi caso, por ejemplo, que digo, estudio ciencia política, la primera reacción inmediata me empiezan a hablar de política, ¿no? Que pinche Andrés Manuel, que el pinche PRI, que tal cosa, ¿no? Y este dilema surgió a partir de que un profe se quejaba de eso, ¿no? Se quejaba así como de, es que las personas no deberían de hablar de política si no saben, ¿no? No deberían, la política se tiene, el conocimiento político se tiene que profesionalizar, ¿no? Y me acuerdo que estábamos hablando entre mis compañeras y compañeros y estábamos diciendo, ¿pero qué no se supone que, pues, o sea, la política también somos nosotros, ¿no? Somos nosotros, son ellos, ¿no? O sea, de ahí nace, ¿no? De la sociedad como tal nace, ¿no? Todo el conocimiento en esta cuestión. Y a eso le llamamos el lema del taxista, ¿no? Cuando te subes a un taxi y te pregunta qué estudias y tú dices, no, pues ciencias sociales, ¿no? Y te empieza a decir, no, pues pinche PRI, pinche AMLO, o tú cómo ves, ¿no? Y, y el dilema va por ahí, ¿no? De cuando te preguntan, o sea, que ya escuchaste su visión de la realidad, su manera de ver la vida, de ver la sociedad o de ver los partidos, etcétera. Y llega la pregunta obligada, ¿no? ¿O tú qué piensas? ¿Usted qué piensa, joven, no? Y ese es el dilema del taxista como tal, o sea, ¿cómo transmitir el conocimiento que a lo mejor un poco más afinado por la carrera eh, para que todos y todas te entiendan, ¿no? Para que el taxista te entienda, para que el estilista te entienda y poderlos invitar como a esa nueva reflexión, ¿no? Ese es como tal el dilema del taxista y a mí se me hace como muy interesante, te quería pedir tu opinión como al respecto, sobre eso precisamente, ¿no? O sea, ¿cuál es tu proceso para que ya leíste, por ejemplo, Adorno y Horkheimer es una lectura muy pesada. Yo me acuerdo que cuando la leí en la carrera, estaba en primer semestre y fue muy pesado, o sea, realmente sí fue muy pesado, ¿no? Eh, y luego, ¿cómo trasladar como todo ese conocimiento teórico, conceptual, a un TikTok de un minuto para que todas y todos se entiendan, ¿no? ¿Cuál es tu proceso y cómo decides como qué meter, qué no meter y todo eso, ¿no? ¿Cuál es tu dilema del taxista? Pues mira, qué curioso esto que me estás contando, porque cuando entré a la carrera, en una materia que era acerca de Marx, nos dice el profesor, este, no recuerdo sus palabras exactas, pero salió a colación el ilustrador Rius y el profesor nos dijo, jamás van a poder hacer ciencias sociales para la gente, como para que la gente común, claro, entrecomillado, no hay ni de común, Claro. entienda, la gente no de la academia comprenda, jamás lo van a poder hacer. Y yo me acuerdo que en esa clase discutí mucho con este profesor porque yo pensaba firmemente que sí se podía y el profesor explicaba precisamente todos estos riesgos de los que tú y yo venimos hablando, Claro. de la masificación, de las opiniones en contra, todo esto. Y él decía que no se podía. Y yo dije, ¿cómo no? Yo desde el primer semestre ya quería hacer lo que estoy haciendo apenas ahora, pero tenía miedo por lo que este profesor me había dicho, por lo que todos en la academia decían del lenguaje académico, de que no serás tomado en cuenta si no usas este lenguaje Claro. embrollado, barroco, que nadie entiende. Y yo decía, no, sí se puede, se puede, se puede. Entonces, pero ¿cómo? Es la gran pregunta, Claro. ¿no? Y sí, te entiendo, eso es que es muy real eso que me estás diciendo. Y entonces yo pensé, pues voy a explicarlo como a mí me hubieran gustado que me contaran el cuento
así, al chile, sin tantas palabras, sin tanta paja y sin tanto rollo. ¿Qué es esto, no? Y Claro. entonces, creo que de cierta manera se me ha facilitado mucho porque ya había dado clases como a niños pequeños y soy muy buena sintetizando cosas. Entonces, pues yo, a veces sí me da mucho miedo que alguien me vaya a decir, no entendí nada de tu video, que no sé Ujú. qué. Pero creo que solamente es lanzarte y quitarle todas esas palabras innecesarias a las cosas. O sea, como ese video, por ejemplo, de Foucault, que alguien a mí se me hizo rarísimo que me preguntara de la biopolítica, porque se me hace un concepto de la academia de Sí, hueva, que yo creo claro. que en Sí, esta sí. pandemia la biopolítica está aquí y yo no escucho a nadie en las noticias hablar de biopolítica. Claro. Entonces, es eso, yo pienso, ejemplificar para que todos comprendamos, porque es que todos podemos comprender, no somos bobos. Ujú. El problema es que el impedimento está en el lenguaje mismo y que ocupamos. Y como tú dices, Horkheimer y Adorno dan un poco de hueva, la verdad. Pero dicen cosas muy interesantes ya que Claro. logras pasar como esa barrera del lenguaje. Entonces, por eso hago mis videos así, de llamativos. Porque igual y Foucault no es tan interesante, igual y Horkheimer da un poco de flojera, igual y todos los autores que digo dan hueva. Igual y a mí me Ujú. gustan porque estudio sociología. Claro. Pero igual y con esa simpleza, igual y incluso con ese humor, igual y con ese baile que me eché en TikTok, igual y Ajá. con eso está la probabilidad de que alguien diga algún día, ay, qué interesante, voy a buscar aunque sea un video de YouTube de uno de Claro. estos autores. Yo lo que quiero es eso, fomentar un poco la curiosidad de ir a buscar. Porque si se trata de que yo me siente y les venga a explicar aquí qué es la modernidad, no, pues qué hueva. Sí. A mí ni a mí me gustaría eso. Es esa lo que yo buscaba, curiosidad, pero sí es muy difícil eso que tú estás diciendo, lo del dilema del taxista, y yo creo que es algo tan real, tan actual, y la razón por la que muchas personas se dejan llevar cuando alguien se les presenta muy engorroso, que alguien se Ujú. sienta y empieza a hablar con conceptos que a la gente le dejan, wow, ¿qué dijo? ¿Quién Claro. sabe? Pero sonaba bien inteligente. No, no se trata de eso. Y yo pienso mucho en eso de la descentralización del conocimiento. De hecho, hay una ilustración bellísima de 4 libros, así Ujú. que forman un cuarto, que dice Ciencias Sociales, y afuera la gente común y corriente, y dice, ¿qué están haciendo allá adentro? Estudiándonos acá afuera. No, no se Mm. trata de Sí. eso. O que están, también hay una de 2 señores campesinos que están con un libro que dice Sociología, y dice, ¿qué está leyendo, compadre? A nosotros, nuestra realidad. ¿Cómo va a ser posible eso? O Ajá. sea, yo creo que la ironía está en el Sí, sí, dibujo sí. mismo. Y pues es eso, si es accesible entender el ciclo del agua, no veo por qué no podría ser accesible entender la explotación en nuestras sociedades, por ejemplo. Y Claro. eso es lo que estoy intentando hacer y espero que cause curiosidad en alguien. Pues, wow. Es que me quedé pensando en lo que estabas diciendo en las ilustraciones y, y en el objetivo mismo, ¿no? De lo que estás haciendo, el crear curiosidad, porque creo que la curiosidad es el primer paso, ¿no? Para todo. Y, y se me hace muy cool que ya se esté como rompiendo esta barrera, ¿no? Y siento que pasa mucho, por ejemplo, en las ciencias sociales, porque estamos en una búsqueda constante de validez, ¿no? Una búsqueda constante de decir, de que se valide el conocimiento social, ¿no? Que se vea importante, ¿no? Por eso también dentro de las ciencias sociales luego de repente como que se empiezan a meter muchos números y luego como que de repente se empiezan a meter muchos modelos matemáticos y estadísticos y así, buscando precisamente como esta validez como muy ortodoxa, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho la otra parte, ¿no? De hecho, cuando me preguntan como qué estudio o algo así, siempre digo, pues, soy politólogo, pero me gusta decir que soy un politólogo poco ortodoxo, en el sentido como de ver otras partes, ¿no? De todo esto. Eh, pero al final de cuentas, no hubiéramos como tenido como todos estos pensamientos y todos estos como estas dudas, si no hubiéramos como tenido otro conocimiento antes, ¿no? Y eso es como lo poderoso que se me hace como de esta nueva forma de comunicación del conocimiento, de esta nueva forma como de descentralizar, porque a lo mejor tú y yo nos los empezamos a preguntar ahorita a los 19 años, ¿no? A los 20, bueno, ahorita tengo 21, ¿no? Nos empezamos a preguntar hasta ahorita, ¿no? Y a mí se me hace muy impresionante cómo chavas de 16 años, 15 años, ya están metidos y metidas
en ámbitos políticos, ¿no? A lo mejor no conscientemente no dicen así como, no, manches, esto es un acto político, pero sí es como de, o sea, sí tienen opiniones al respecto, ¿no? Y a mí me encanta, cuando el opinar, el ver a la gente opinar, ¿no? Porque creo que al final de cuentas nutre una conversación y de esa conversación ya se puede tener, ya después se pasa por su pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, ¿no? Porque me acuerdo que el único pensamiento, y me va a dar mucha vergüenza decir esto, pero cuando yo estaba en la prepa, el único acercamiento al mundo político que tenía era Chumel Torres, ¿no? Y el Pulso de la República, ¿no? Entonces, yo crecí nada, o sea, mi pensamiento político en la prepa era producto de ese güey, porque no había posibilidad de consumir otra cosa. Era ese güey, Cayo de Hacha y Televisa, ¿no? Y TV Azteca. Y no había más, realmente no había más, ¿no? Era muy difícil encontrar contenido político tan accesible como que no fueran ellos, ¿no? Y por eso como que estoy tan fascinado con esta libertad de creación de contenido, y que sea tan accesible y tan fácil, ¿no? Porque TikTok tiene una facilidad de que sin que yo, por ejemplo, sin que yo te siguiera, me apareció tu contenido, ¿no? Cosa que no pasa en YouTube o cosa que, bueno, pues que puede ser muy difícil que pase en YouTube, cosa que es 1000 veces más difícil que pase en Instagram o en otras redes sociales, ¿no? Este, y pues eso, ¿no? El que a mí se me hace muy impresionante que ya desde muy temprana edad, hasta cierto punto, empiecen a tener conversaciones en el ámbito social y en el ámbito político, ¿no? Porque no muchas veces nos ponemos a pensar eso, ¿no? Los actos políticos cotidianos que tenemos, ¿no? Como por ejemplo el que haya cuentas de chiques trans haciendo contenido, ya es un acto político, ¿no? O sea, eso ya es un acto político. El que nosotros estemos creando, el que nosotros estemos haciendo como ese tipo de cosas, ya es un acto político como tal, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me hace como muy impresionante todo eso. Y, y pues a manera de cierre, no sé si quieras agregar algo más, pero me gustaría como que diéramos como una reflexión final, porque creo que más que espacios, eh, mejor dicho, creo que nuestro objetivo, así como tú dijiste, de personas que tenemos el privilegio de estar estudiando algo así, creo que tenemos que abogar más por crear espacios de reflexión, más que de otra cosa, como crear esos espacios de reflexión, para precisamente, como tú dijiste, ¿no? Sembrar una curiosidad de que alguien diga, no mames, o sea, a lo mejor alguien que nos está escuchando no sabía pues, que existía la ciencia política, ¿no? O no sabía que existía la sociología, o le llamó la atención algo que dijimos, y va a decir, no, pues quiero buscarlo, ¿no? Voy a buscar en YouTube, voy a buscar un TikTok, ¿no? Que hable de eso. Entonces, pues quisiera saber como tus reflexiones finales. Pues por eso precisamente creo que diría que ese espacio que pretendo hacer en TikTok como objetivo de la descentralización del conocimiento es crear un espacio de aprendizaje como el que pensó Pablo Freire, del oprimido y del opresor, pero al revés. Ujú, Una educación que emancipe, una educación que libere suena muy romántico, pero pues sí, claro, que emancipe el pensamiento, que invite a reflexionar. Y algo que me gusta mucho decir respecto a fundar toda esta conciencia política, el pensamiento crítico, es dudar todo el tiempo, porque en el momento en el que se acaba la duda, empieza la estupidez. Entonces, ok, seguir cuestionándonos y seguir tomando estos espacios que ahora son muy fáciles de tenerlo. O sea, en siglos pasados había gente que moría por decir que era comunista, había gente que moría por lo claro, que pensara, por su posición política y afortunadamente, bueno, todavía pasa, mucha gente muere claro, lamentablemente por la posición política que tiene y reconocer el privilegio que tenemos de poder crear este contenido y de sacarlo de la universidad y poder ponérselo a estas personas. Y como dices, qué bonito que hay adolescentes que están pudiendo hacer estas cosas que sin ellos saber que lo hacen, están haciendo activismo y están haciendo política claro, y posicionarse ya es hacer algo al respecto. En este claro, mundo que se cae a pedazos, posicionarse en un bando, por así decirlo, ya es hacer algo y ellos no lo saben, pero qué bonito que lo hagan, porque creo que esa es la representación que necesita ver en la juventud, claro, no esa representación horrible de influencers que no evocan a nada más que al consumismo y a la no conciencia,
Entonces me parece muy bonito que se abran estos espacios en TikTok y pues gracias a ti por invitarme aquí. Y me di cuenta que cometí un error. Dije que tenía 19 años, pero no tengo 19, tengo 20, pero como el 2020 siento que jamás pasó sobre Como no vale, nosotros. ajá. Y Nunca me ha pues, pasado que alguien se equivocara en su edad. O sea, ay, es que este 2020, pero ¿y sí. tú crees que, bueno, ya sé que ya estábamos cerrando, pero ¿tú crees que la pandemia ayudó como a consumir más, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Tú crees que, vaya, el otro día estaba viendo, no me acuerdo dónde lo estaba leyendo, pero que como tenemos más tiempo libre, tenemos tiempo de pensar más cosas, ¿no? Tenemos más como de pensar más cosas y de consumir más cosas, ¿no? O sea, ¿tú sí crees que la pandemia fortaleció como o ayudó a, a que se consuma más como ese tipo de contenido y que se tome ya como una posición? ¿O crees que sea un proceso muy individual de cada persona? Pues mientras creo que sí es individual y creo que desde el público, por ejemplo, que usa TikTok, yo creo que sí ayudó a que se consumiera muchísimo más contenido digital por toda esta cuestión de ocio y de que no se puede salir. Pero pues también, por ejemplo, no habría que olvidar a la gente que no puede consumir esto y que está Claro. trabajando o que está haciendo otras cosas. Pero sí, definitivamente yo pienso que sí ayudó a que se consumiera más contenido digital. Pero la verdad, ahorita que está pasando esto de la pandemia, no sé qué tan bueno sea saber. Yo creo que esta debería ser una época de no saber nada, porque el mundo se está cayendo a pedazos. Y Ok. también creo que porque el mundo se está cayendo a pedazos, la gente ya no pudo ignorarlo. O sea, Sí, igual y no sí, sabía sí, bien qué está pasando, pero dijeron, algo está pasando aquí, no entiendo ujú, muy bien por qué, pero ¿qué pedo? ¿Cómo que no nos podemos vacunar todos? ¿Por qué las vacunas podrían costar? Y entonces empiezan sí, a sí, hacer todas sí, estas preguntas de justo. orden social, que yo creo que el mundo ya esta modernidad se nos presentó enfrente, que ya nadie la pudo ignorar. Nadie pudo ignorar este devenir horrible de las crisis Claro. económicas, todo este devenir histórico, ya no se pudo ignorar. Entonces yo creo que sí, y que ahora se abran estos espacios, sí, yo creo que abre totalmente la conversación al conocimiento. Claro, yo justo también pienso eso, que ahorita como el mundo se pausó en muchas cosas, llegó un punto en el cual ya no tuvimos a dónde voltear a ver, ¿no? Y nos cayó todo de golpe. Y por eso siento que, yo sí creo que sí ayudó un chingo en eso, en que, en que ya estábamos como, bueno, las personas que tenemos el privilegio de poder estar en casa, el que ya no supimos a dónde voltear a ver más que a la realidad que se nos presenta, ¿no? Y siento que por eso como que porque no me acuerdo que cuando empecé a consumir TikTok, que fue en ya casi un año, no había mucho de eso. O sea, de hecho, creadores de contenido así como diferente a los trends como tal, pues casi no había, ¿no? Y ya fue hasta como este lado bajo de la pandemia, ¿no? Ya vamos a cumplir un año, ¿no? Entonces como en la deep pandemia, siento que ya se empezó como a soltar como todo eso un chingo, ¿no? Sí, ya no lo podemos ignorar más. Mm, mm. Entonces, cuestiónense todo, diría Nat. El pensamiento crítico siempre es la clave para todo. Y muchísimas gracias, Nat, por darnos el tiempo, por darnos como la oportunidad de poderte entrevistar. Y no sé si, bueno, vamos a dejar las redes sociales de Nat, tanto, si lo están viendo en YouTube, pues en la descripción, si lo están viendo en Spotify, si lo están viendo en Spotify, si lo están escuchando en Spotify, en la caja de descripción también. Y les invitamos a checar nuestro Instagram, ahí va a ver el contenido, los posts referentes a este capítulo, tanto los highlights como pues va a haber ahí una presentación de Nat para que la conozcan más antes de ver el episodio o después. Y pues muchísimas gracias por vernos o escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye.